Ben Hale ajustó su desgastada bolsa de lona llena de todo lo que necesitaría para su primera pasantía intergaláctica. Había conseguido un lugar en el programa de intercambio cultural de élite entre especies y viviría con un compañero de habitación de otro sistema estelar estudiando biología alienígena y comportamientos sociales. El plan era innovador, pero cuando el transbordador se acercaba a la estación espacial, no pudo evitar sentirse como un proyecto científico. Esto es para lo que me inscribí, se recordó a sí mismo pasando una mano por sus rizos oscuros mientras observaba las estrellas difuminarse fuera de la ventana. Cuando bajó del transbordador, vio a la doctora Neve Keller, la coordinadora de programas, esperando cerca de la bahía de acoplamiento. Ella le dio un rápido asentimiento con la cabeza. Sus ojos agudos y evaluadores detrás de sus anteojos. Ben Hale, bienvenido a la estación de intercambio celestial. Ella lo saludó estrechando su mano con un apretón firme. Tu compañero de habitación ya ha llegado. ¿Estás listo para conocerla? Entonces sonrió nerviosamente. Absolutamente cualquier consejo de último minuto. Solo recuerda que los axianos no interpretan las emociones como nosotros. Ella respondió. Su sociedad se basa en la eficiencia. No te emociones, así que no te alarmes. Si ella encuentra innecesarios algunos de tus hábitos, ¿entendido?, dijo Ben. Ajustando la correa en su hombro, no puede ser tan difícil, he tenido compañeros de habitación antes, el Dr. Teller dio una sonrisa cómplice, ya veremos, los axianos no forman vínculos como lo hacemos si tu nuevo compañero de habitación es uno de sus investigadores más talentosos en sociología humana, ella. Asintió hacia un pasillo que pasaba por allí, luego respiró y caminó por el pasillo hacia el alojamiento asignado, su corazón se aceleró ligeramente y rápidamente miró su reflejo en la pared de metal pulido, te ves bien, solo actúa con naturalidad, la puerta se abrió con un suave silbido revelando un espacio habitable sorprendentemente acogedor suavemente iluminado con tonos calmantes, de pie en el centro en una postura precisa estaba su nueva compañera de habitación, era alta y delgada, con piel verde esmeralda y ojos plateados brillantes que lo examinaban. Con una intensidad inquebrantable, su cabello era de un tono profundo de azul medianoche y usaba una bata metálica adaptada a su estrecha figura. Saludos, Ben, salve, dijo. Su voz tranquila pero resonante. Soy Ser del Consejo de Investigación Acción Hey Ser, encantado de conocerte, extendió su mano, pero ella simplemente la miró. Su expresión curiosa. Los humanos inician el contacto como un saludo ritualizado, preguntó observando su mano extendida. Sí lo hacemos entonces, dijo sintiéndose un poco incómoda. Es un gesto amistoso, la forma de demostrar que no somos una amenaza, asintió procesando esto. Notó que no hizo ningún movimiento para estrecharle la mano, y el momento se prolongó en silencio. Después de un momento bajó su mano riéndose para sí mismo, así que Ser continuó tratando de romper el hielo. ¿Cómo estás encontrando nuestro alojamiento humano? Inclinó su cabeza, sus ojos escaneando la habitación eficiente, pero decorada excesivamente, respondió. Su mirada se desvió hacia una serie de fotografías enmarcadas en la pared. Es curioso que se rodeen de imágenes de otros humanos, particularmente aquellos con quienes comparten linaje genético. ¿Es esto común en la cultura humana? Oh, sí, esas son fotos familiares, Ben explicó, sonriendo. Es una forma de sentirse conectado con las personas que nos importan. La familia significa mucho para nosotros. Ser lo miró con algo, parecía perpleja, inclinó ligeramente la cabeza. El concepto de cuidar no es un motivador principal en la acción. Sociedad, dijo, su tono mesurado. Nuestro objetivo principal es hacer avanzar el conocimiento, no fomentar el apego emocional. Su conexión con las personas basada en la relación biológica es ineficiente pero fascinante. Entonces, no estaba completamente segura de cómo responder a eso, así que simplemente asintió. Bueno, supongo que todos estamos aquí para aprender unos de otros. La mirada de Cirque se desvió hacia su datapad, donde un pequeño holograma proyectaba varios símbolos que él no reconoció. De hecho, dijo, y a mí se me ha asignado un enfoque muy específico con respecto a las interacciones humanas. Es mi directiva analizar los rituales de vinculación humana y las motivaciones detrás de ellos. Esto incluye su comportamiento. Entonces, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Mi comportamiento. Sí, dijo. Su expresión. Inmutable. Se espera que documente mis observaciones con precisión científica. Esto puede incluir algunas de tus actividades diarias. La mente de Ben daba vueltas. Cada uno de sus movimientos iba a ser analizado por su compañero de habitación alienígena. Esto iba a ser un ajuste. Bueno, eres libre de observar, respondió intentando sonar casual, y siéntete libre de hacer preguntas también. Eso es parte de la experiencia. Su cabello brilló hasta un suave lavanda que notó que era diferente de antes. Su disposición a compartir datos es apreciada. Dijo que ya es consciente de que los humanos experimentan un vínculo físico para la procreación que debo documentar.
Y tal vez intentarlo. Luego parpadeó. Su cerebro se detuvo por un momento. Espere, ¿qué se indica claramente en la sesión informativa de Axion? Continuó mostrándole la proyección en su datapad. El acto de reproducción como un ritual de unión es clave para comprender las relaciones humanas. Me seleccionaron para esta tarea debido a mi curiosidad sobre estos rituales. Él tartamudeó sintiendo su rostro arder. Sura, en la sociedad humana hay mucho más que solo biología. Su mirada permaneció firme. ¿Hay requisitos previos o protocolos adicionales? Luego se frotó el cuello buscando el correcto. Palabras. Sí, mucho más, hay emociones, sentimientos, entendimiento mutuo, no es un acto simple, hay confianza, afecto, y a veces incluso amor. Sus ojos se abrieron. Ligeramente amor, una ineficiencia que se encuentra esencial entre los humanos, no ineficiente. Solo complejo, dijo sintiéndose un poco avergonzado por la repentina dirección de la conversación. Lo entenderás, tenemos tiempo, asintió pensativamente su mirada, bajando como si estuviera haciendo cálculos internos. Muy bien, estoy dispuesto a aprender. Ben respiró profundamente sonriendo a pesar de sus nervios. Haré mi mejor esfuerzo para responder tus preguntas. Sera miró su cabello que había vuelto a su tono azul oscuro por primera vez. Se preguntó cuánta humanidad sería capaz de entender o, tal vez incluso sentir al final de esta experiencia, y no tenía idea de cuán profundamente este intercambio cultural iba a desafiar su propia perspectiva. Iba a ser un experimento inolvidable, uno que en formas que ninguno de los dos podía prever podría cambiar sus vidas. Ben se despertó a la mañana siguiente con el zumbido silencioso de la estación espacial, sintiendo la suave gravedad artificial bajo su Saint como se arrastró hasta la pequeña área común. Sera ya estaba allí, sentada erguida, una pantalla holográfica flotando frente a su rostro mientras se desplazaba por un flujo interminable de datos. Buenos días, Sera saludó todavía un poco aturdido. Giró la cabeza hacia él, observándolo atentamente antes de responder buenos días. Luego saluda tu especie, pone énfasis en los saludos matutinos como señal de vínculo social. Sí, luego se rió entre dientes frotando la parte posterior de su cuello. Sí, es una especie de forma de reconocernos mutuamente, solo cortesía básica. Ella levantó una ceja. Cortesía, una capa adicional de comunicación. Encuentro sus costumbres infinitamente complejas. Mientras se servía una taza de café, Sur se inclinó más cerca observando con intenso enfoque mientras preparaba su bebida. Los humanos comienzan su día con estimulantes más o menos, respondió levantando su taza. La cafeína nos ayuda a despertarnos, aclara un poco la mente. Dependencia química, ella asintió como si tomar notas mentales. Fascinante. ¿Y cómo afecta esta sustancia a tu comportamiento? Aumenta la productividad, reduce la irritabilidad bastante, aunque es también solo un reconfortante rutina, admitió, como un ritual familiar que ayuda a empezar bien el día. Su expresión se tornó pensativa. Un hábito no esencial realizado para la estabilidad mental. Intrigante, me gustaría documentar este ritual. ¿Puedo? Entonces reprimí la risa al darme cuenta de que hablaba en serio. Seguro, pero es solo café. Será nada innovador para ti, quizás, respondió, pero para un axiano el significado de tales rituales es extraño. Nuestros ciclos diarios comienzan con evaluaciones de eficiencia y exploraciones cognitivas para garantizar un estado mental óptimo. Sonidos intenso, remarcó sorbiendo su café. ¿Alguna vez haces algo solo por disfrutar? Hizo una pausa, su mirada se entrecerró ligeramente. Disfrute, como tú lo defines, no es común en la sociedad de acción. La eficiencia y la productividad son los marcadores de satisfacción. Sin embargo, este concepto de placer me intriga particularmente. Cómo los humanos lo priorizan sobre actividades más lógicas. La vida no se trata solo de ser eficiente, dijo Ben encogiéndose de hombros. Se trata de encontrar cosas que nos hagan felices. Cosas que agreguen significado incluso si no siempre tienen sentido. Sera absorbió sus palabras en silencio. Sus ojos se centró en él como si fuera un sujeto bajo un microscopio. Finalmente ella asintió. Veo significado más allá de la función. Tal vez esa sea la esencia de lo que estoy destinada a aprender. Ben dejó su café. La curiosidad también despertó en él. Así que, Sura, cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué te llevó a este programa? Su mirada se suavizó. Solo al tocar cuando era niña demostré una inusual curiosidad por otras especies. Analizaba los detalles más pequeños incluso cuando tales intereses parecían ineficientes para otros. Esto me llevó a sobresalir en sociología, especializándome en estudios humanos. Nuestro consejo vio potencial en mi enfoque y me asignó a este programa. Así que confían en ti para ayudar a cerrar la brecha entre nuestras especies. Él preguntó si mi comprensión de la cultura de acción no es estándar, y me han asignado para aprender tanto como sea posible a pesar de algunas dudas de los miembros del consejo. Ben asintió dándose cuenta de que podrían tener más en común de lo que inicialmente pensó. Así que eres un poco rebelde en casa. Ella inclinó la cabeza claramente sopesando su interpretación. Si rebelde se refiere a alguien que se desvía del camino estándar, entonces tal vez el aire
Entre ellos se acomodó en un ambiente más cómodo silencio. Entonces se preguntó si ella a su manera estaba tratando de captar la esencia más profunda de la conexión humana. Había algo casi frágil en su curiosidad, una búsqueda intelectual que se estaba volviendo algo personal. El día se desarrolló con Sir, siguiendo a Ben a través de su rutina habitual, documentando cada pequeña interacción con una intensidad que lo divertía y a veces lo avergonzaba. Cuando fueron al área de recreación de la estación, incluso le presentó la música de Beer, y la mirada desconcertada en su rostro cuando el sonido llenó sus oídos no tenía precio. ¿Por qué estos sonidos evocan reacciones específicas?, preguntó viéndolo asentir al ritmo de la música. No necesita ser lógica, explicó riendo. Se trata de expresar cosas que no siempre podemos decir. Ella estaba en silencio observándolo con atención, y por un momento se preguntó si realmente estaba comenzando a entender. Esa noche, cuando regresaron a sus habitaciones, Ser se detuvo en la puerta, su mirada fija. Entonces tengo una pregunta, seguro, vaciló, y por primera vez parecía casi vulnerable. ¿Qué significaría en términos humanos formar una conexión como lo describes? Entonces fue captada desprevenido. Bueno, es complicado. Las conexiones se forman con el tiempo a través de experiencias compartidas. Confianza, no puedes cuantificarlo realmente. Ella asintió lentamente, procesando su respuesta. Este concepto es extraño para mí, pero deseo comprenderlo. Su cabello cambió a un tono más suave de púrpura, un indicador que estaba empezando a reconocer como considerado. Tal vez comiences a sentirlo a medida que pasemos más tiempo juntos, él ofreció. Ya estás tratando de entender, y ese es un buen comienzo. Sus labios se torcieron casi en una sonrisa. Entonces continuaré este estudio contigo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sintió una extraña sensación de anticipación. Las palabras de Sira resonaron en su mente, y se preguntó qué significaría para los días venideros. Por primera vez vio una posibilidad más allá de simplemente observarse el uno al otro. Tal vez realmente estaban cerrando la brecha, una pequeña interacción incómoda a la vez en el silencio de sus habitaciones compartidas. Un nuevo sentido de comprensión comenzó a formarse, frágil pero inconfundible. Habían comenzado como extraños, cada uno de mundos muy diferentes, pero tal vez se estaban convirtiendo en algo más en los siguientes días. Ben se fue acostumbrando a las observaciones meticulosas de Sira y a sus preguntas inflexibles, aunque nunca pudo acostumbrarse del todo a la intensidad con la que estudiaba cada palabra, gesto y expresión que hacía. Ella parecía particularmente interesada en su risa, un sonido que la desconcertaba. Explícame, dijo una noche mientras estaban sentados en la sala común, tu risa parece involuntaria, pero parece indicar una reacción positiva. Luego se rió entre dientes de nuevo. Sacudió la cabeza. Bueno, la risa es como una liberación. Supongo que sucede cuando algo nos toma por sorpresa o encontramos alegría en algo, una muestra incontrolable de alegría, reflexionó, y esto es socialmente aceptable, es más que aceptable. Se fomenta, respondió tratando de explicar lo que sentía, casi instintivo, acerca a las personas. Hace que la vida se sienta un poco más liviana. Ser lo miró con una inclinación de cabeza. No expreses emociones abiertamente. Las demostraciones emocionales se desalientan porque interfieren con los procesos lógicos. Entonces pudo ver cuánto la intrigaba esta idea de liberar emociones libremente sin miedo al juicio. Tal vez por eso valoramos tanto la risa. Es un recordatorio de que no todo tiene que tomarse tan en serio. Por primera vez Ser trató de sonreír, un pequeño movimiento tentativo de sus labios que apenas contaba, pero fue un intento de todos modos. Luego sonrió divertida y un poco orgullosa de su esfuerzo. No está mal, él bromeó. Estás llegando. Ella parecía complacida con su aprobación, sus ojos plateados brillando con algo que podría haber sido satisfacción. Creo que esta experiencia ya ha proporcionado datos valiosos, pero mi directiva pide una comprensión más profunda de la intimidad humana. La sonrisa de V se desvaneció un poco al darse cuenta de que estaban volviendo a la parte más compleja de su investigación. Sura, como dije que es un tema bastante profundo, la intimidad no es algo que los humanos tomen a la ligera, y hay muchas capas. Entonces guíame a través de estas capas. Ella respondió, su voz inquebrantable, su mirada fija en él, como si estuviera estudiando un espécimen raro. Él tomó una respiración profunda. Buscando palabras para describir algo tan inherentemente humano, la intimidad comienza con la confianza, y la conexión no te lanzas a ella, simplemente construyes con el tiempo, a través de experiencias y comprensión. Ella parecía considerar esto, y estas conexiones son exclusivas entre unos pocos selectos. Generalmente sí, dijo, que hay una confianza especial que tienes con ciertas personas. Amigos, familia y bueno, socios. Ser levantó una ceja. Socios, ¿es esto una jerarquía entonces donde humanos específicos tienen diferentes valores? Entonces pensó por un momento. Supongo que podrías verlo así, pero no se trata de clasificar a las personas, se trata de la calidad del vínculo, la calidad que parecía estar procesándola.
Idea de que tu apego a los demás está determinado por la satisfacción emocional en lugar de la eficiencia. Vínculos sin fundamento lógico, la lógica correcta no tiene por qué explicar todo, respondió riendo suavemente ante su intenso enfoque a algunas cosas. Solo se sienten bien, la expresión de Serge suavizó su cabello cambiando a un tono lavanda apagado, lo que indica esa mirada pensativa, se estaba familiarizando con este concepto. Aunque ineficiente me intriga experimentar una conexión que desafía la lógica puede ampliar mi comprensión de la naturaleza humana. Luego sentí un dolor de simpatía al darme cuenta de lo extraño que era este concepto para ella. Ya sabes, Sera, las conexiones no siempre son fáciles incluso para nosotros, a veces son desordenados y confusos, pero valen la pena. Ella asintió aunque un destello de duda permaneció en sus ojos y aún así tu especie parece creer que los enredos emocionales son valiosos y estás empezando a ver por qué este estudio se considera significativo. Tu enfoque de las relaciones puede ofrecer información sobre la resiliencia, un rasgo que el Consejo considera inviable. Resiliencia debido a las emociones. Luego preguntó sorprendido si ella respondió su Gay. Agudizando nuestros estudios sugiere que los vínculos emocionales en los humanos crean un sentido de propósito y empuje que parece mejorar tu resistencia física y psicológica incluso en condiciones desfavorables. Tu apego a los demás te motiva a continuar. Luego asintió lentamente pensando en todas las veces que sacó fuerza de su familia, sus amigos o simplemente un simple deseo de hacer que los demás se sientan orgullosos. Supongo que es verdad, nos preocupamos profundamente por la gente en nuestras vidas y eso nos hace querer hacerlo mejor incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Parecía perdida en sus pensamientos, sus ojos distantes como si calculara alguna fórmula interna. Esta resiliencia puede ser la clave, ya veo, pero no se puede entender completamente sin experiencia directa. ¿Qué quieres decir, Ben? Preguntó entrecerrando los ojos. Su mirada se encontró con su rastro de determinación en sus ojos plateados. Propongo que establezcamos un vínculo. Una aproximación de esta conexión humana para explorar sus efectos. Él controló la prueba. Si quieres. Ben tartamudeó tomado por sorpresa. Espera, ¿estás diciendo que quieres una simulación de intimidad humana? Ella aclaró inclinando la cabeza con un rastro de curiosidad. ¿Estás de acuerdo, no? La habitación quedó en silencio, su mirada firme mientras esperaba su respuesta. Luego se encontró perdido, tanto fascinado como un poco intimidado. La idea de formar un vínculo con ella, incluso en una prueba controlada, estaba lejos de ser simple. Había algo innegablemente personal en su pedido, incluso si ella no podía entender su peso completo. Cero formación. Un vínculo no es algo que solo intentas para la investigación, él explicó cuidadosamente. Para los humanos es real, no es una prueba. Ella parecía sopesar sus palabras, su expresión inmutable se suavizó de alguna manera con el pensamiento. Entonces, ¿no deberíamos abordar esto con autenticidad? Entonces sintió una extraña mezcla de sorpresa y respeto. Ella estaba tratando de entender genuinamente algo que su cultura siempre había desestimado. Un destello de admiración se levantó dentro de él y se dio cuenta de cuán comprometida estaba ella a cerrar esta brecha entre sus especies. Está bien, dijo finalmente, su voz firme, si vamos a intentar esto, tomémoslo con calma, te mostraré qué es la conexión paso a paso. Un indicio de alivio cruzó su rostro, su postura se relajó un poco. Gracias, Ben Alil, estoy agradecida por tu cooperación. De nada, respondió con una suave sonrisa, sintiendo algo parecido al orgullo por su creciente voluntad de aprender. Pero recuerda que esto no es solo para el estudio, es para los dos, asintió solemnemente. Entendió mientras se acomodaban en un silencio más cómodo. Luego sintió el primer verdadero destello de algo más profundo entre ellos. Todavía era una chispa débil, pero sintió que tenía el potencial de crecer. Esto ya no era solo un intercambio de información, era un intercambio de entendimiento, un paso hacia cerrar una brecha que era más profundo que el lenguaje o la biología. Por primera vez, Ser pareció aceptar las ineficiencias de la humanidad no como defectos sino como caminos hacia algo más, y en esa comprensión Ben vio la promesa de algo verdaderamente extraordinario. Estaban en un viaje que ninguno de los dos podía comprender por completo todavía, pero ambos estaban dispuestos a emprender y tal vez, solo tal vez, los llevaría a algún lugar más allá de los límites de la lógica y al corazón de la conexión. Los días se convirtieron en semanas y Ben se encontró navegando en una extraña y delicada danza con Sur. Ella todavía mantenía su curiosidad clínica observándolo como si fuera un espécimen raro bajo vidrio, pero había cambios sutiles. Notó el cambio en su enfoque, su pregunta se suavizó como si cada respuesta la dejara con aún más preguntas. Una noche mientras compartían una comida, Ser lo observó de cerca. El brillo de sus ojos plateados se suavizó por la poca luz en la habitación. Entonces, ¿por qué los humanos pasan tiempo recordando eventos pasados? Parece contraproducente. Estos recuerdos no pueden alterar los resultados presentes. Luego hizo una pausa a mitad
De la mordida mirándola con una pequeña sonrisa. No se trata de cambiar las cosas que nosotros recordamos porque nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos. Los recuerdos nos dan forma. Nos dan significado. Ser reflexionó sobre esto, su expresión casi melancólica. Actions purga recuerdos que ya no tienen utilidad, recuerdos que consideramos irrelevantes se desvanecen rápidamente, pero me encuentro recordando ciertos momentos aquí contigo con sorprendente detalle. Luego levanté una ceja. Sorprendente, tal vez estás empezando a ver por qué nos aferramos a ellos. Algunas cosas, bueno, vale la pena recordar, como tu familia, dijo Ser haciendo un gesto hacia las fotografías en la pared, o momentos de conexión emocional. Sí, exactamente. Entonces respondió sintiendo una calidez inesperada de su interés. Compartimos historias, reímos, incluso lloramos sobre el pasado. Nos acerca, ayuda nos a entendernos el uno al otro. Siren asintió lentamente y por primera vez vio una chispa de algo desconocido, un anhelo, tal vez incluso un toque de soledad. Lo hizo preguntarse cuánto sacrificaría para estar aquí en este ambiente estéril, a mundos de distancia de su gente. Después de una pausa preguntó, ¿compartirías una historia? Luego saluda, un recuerdo que tenga significado. Luego la miró sorprendido por el genuina solicitud. Dejó su tenedor inclinándose hacia atrás pensativamente. Seguro, ¿qué tal la ves que mi hermana pequeña se perdió en el parque de diversiones? Sus ojos se abrieron ligeramente. Su postura atenta. Por favor, proceda. Entonces le dijo que habló de su viaje familiar. La emoción de las atracciones, el momento en que se dio la vuelta para encontrar a su hermana desaparecida, y el pánico que siguió. Describió cómo buscaron frenéticamente y cómo sintió esta abrumadora sensación de responsabilidad y miedo. Terminó con el momento en que la encontró escondida cerca de un puesto con un helado suave. Su rostro una mezcla de lágrimas y manchas de vainilla. Fue un gran susto, dijo, pero también me mostró cuánto la amaba. Hubiera hecho cualquier cosa para encontrarla. Cera escuchó atentamente, sus ojos plateados reflejando las emociones que describió, como si estuviera tratando de imaginar sentirlas ella misma para experimentar tal miedo y luego tal alivio. ¿Esa intensidad no te agota? Entonces se rió entre dientes. Tal vez sí, pero es parte de ser humano. Nuestras emociones nos llevan a proteger a las personas que nos importan. Se reclinó todavía perdida en sus pensamientos. Este concepto de apego te obliga a proteger. Fascinante. En Axia estamos obligados por el deber, no por el deber de afecto. Conocimiento, deber para el avance de nuestra gente. Los deseos personales son irrelevantes. Eso suena bastante solitario. Ben admitió notando el destello en su expresión, un leve reconocimiento de algo tácito. Sí, susurró, mirando hacia otro lado. Quizás es la vulnerabilidad en su voz lo que lo sobresaltó. A pesar de toda su confianza, Ser parecía estar lidiando con algo profundamente interno. Hizo que Ben quisiera ayudarla a ver que las emociones no eran una carga, sino un regalo. Se acercó descansando su mano suavemente sobre la de ella. Ella miró hacia abajo a sus manos, pareciendo estudiar su toque como si tuviera alguna sabiduría oculta. A veces, Ser, necesitamos a otros, dijo suavemente, y eso no nos hace débiles, nos hace más fuertes. Mejor. La mirada de Sira suavizó sus ojos plateados, parpadeando con una calidez que él no había visto antes. La fuerza de la humanidad radica en esta conexión, asintió, es lo que nos mantiene avanzando incluso en los peores momentos. Ser lo miró y algo cambió entre ellos, un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Ella retiró su mano lentamente y Ben pudo ver una determinación recién descubierta en sus ojos. Entonces ella comenzó su voz mesurada, creo que estoy empezando a entender la complejidad de las conexiones humanas, pero hay un aspecto que todavía no puedo comprender completamente. Él esperó observándola cuidadosamente. ¿Y qué es ese concepto de amor? Ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Elude la lógica por completo, pero los humanos hablan de él como la conexión más importante de todas. Entonces sintió que se le cortaba la respiración. No había esperado que la conversación virara en esa dirección. Pensó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. El amor es bueno, es complicado. Se trata de aceptar a alguien completamente, se trata de cuidarlo tan profundamente que su felicidad importa más que la tuya. Ser frunció el ceño. Un vínculo más allá de la lógica, una vulnerabilidad que aceptas voluntariamente. Sí, respondió suavemente. Se trata de dejar entrar a alguien, dejar que te vea todo, incluso las partes que no te gusten, y aún así eligen quedarse. Ella lo miró, la intensidad de su mirada casi abrumadora. Es posible que puedas llegar a preocuparte por alguien que no es humano, que uno podría forjar un vínculo más allá de su propia especie. Luego la miró a los ojos, su corazón latía con fuerza. Sí, Sura, creo que es posible porque el amor no se preocupa por la lógica o las especies o algo así, es universal. Ellos sostuvieron la mirada del otro y en ese momento sintieron una promesa tácita entre ellos. Era frágil todavía formándose, pero estaba allí, entendiendo la cultura de las especies trascendidas y todas las barreras
Que los separaban. Sera miró hacia otro lado, un leve rubor coloreando sus mejillas esmeralda. Pero no rompió el silencio tranquilo y amigable que se había instalado a su alrededor. Gracias. Entonces Salve dijo suavemente por compartir estas ideas. Aprecio tu disposición a enseñarme. Él sonrió sintiendo una calidez que lo sorprendía cada vez. Ser, eso es por lo que estoy aquí. Sur asintió todavía sumida en sus pensamientos. Por primera vez parecía tranquila, supo relajándose como si finalmente se estuviera permitiendo ser. Solo ser, no la investigadora axiana, no la observadora, solo ser alguien dispuesta a entender y ser entendida. En el silencio de la habitación, Ben sintió el peso del momento. Al darse cuenta de que este experimento había ido mucho más allá de lo que ambos habían esperado, no sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza: este viaje apenas comenzaba y lo que fuera que les esperaba, lo enfrentarían juntos a medida que pasaran los días. El exterior cauteloso de Sira siguió suavizándose y Ben se sintió atraído por el mundo extraño y maravilloso que ella representaba. Comenzaron a compartir más que solo comidas y puntos de datos. Comenzaron a compartir momentos, pequeños gestos que parecían tender un puente sobre la inmensa brecha entre sus mundos. Una noche, entonces, encontró a Cerus de pie junto a la ventana de observación mirando fijamente la inmensidad del espacio. Su expresión era contemplativa. Sus ojos plateados reflejaban las estrellas. Luego se acercó en silencio sintiendo la intensidad de sus pensamientos. «Penny, por tus pensamientos», preguntó rompiendo el silencio. Sera lo miró. Su expresión serena habitual fue reemplazada por algo más amable. Estaba considerando el concepto de confianza. Respondió. Para los humanos, la confianza parece ser esencial para formar conexiones duraderas, pero también es una vulnerabilidad, un riesgo de decepción o traición. Parece paradójico. Luego se apoyó contra la ventana siguiendo su mirada hacia el abismo. Confianza significa permitirte ser abierto sabiendo que las cosas podrían no funcionar, pero sin eso nunca puedes conectarte realmente con nadie. Ella miró hacia abajo, sus delgados dedos recorriendo el borde de la ventana. En Axia compartimos conocimiento libremente, pero la confianza personal es rara. Los lazos son calculados, impulsados por un propósito en lugar de una elección. Parece menos satisfactorio que lo que describes. La confianza es desordenada, entonces admitió, pero también es lo que hace reales las relaciones. Hay algo poderoso en saber que alguien te respalde incluso cuando no hay nada para ellos. Seren asintió pensativamente y después de un momento lo miró a los ojos. ¿Confiarías en mí? Ben Hale. La pregunta permaneció en el aire llena de una seriedad que lo sorprendió a pesar de todo su desapego lógico. Ser parecía genuinamente curioso. Quizás incluso esperanzado. Entonces sonrió, su mirada firme. Sí, Ser, confío en ti. Una pequeña sonrisa casi imperceptible cruzó sus labios. Gracias. Permanecieron juntos en un cómodo silencio mirando hacia las extensiones de estrellas. Después de un momento Ser habló de nuevo, su voz más suave de lo habitual. He observado algo nuevo dentro de mí. Deseo de entender no solo a tu especie, sino a ti. El corazón de Ben dio un vuelco. No pudo encontrar las palabras para responder, así que simplemente puso su mano en la ventana de al lado. A ella le respondió con una silenciosa afirmación de que él comprendía que en los siguientes días la curiosidad de Seru parecía expandirse más allá de las observaciones científicas. Ella comenzó a preguntarle sobre sus sueños, sus pensamientos, incluso sus miedos. Cada pregunta parecía menos una investigación y más un interés genuino para Ben. Fue emocionante y humillante al mismo tiempo ser visto así. Una noche, mientras se relajaban en sus habitaciones, Ser planteó una pregunta que ella había dudado en hacerle a Ben. Has mencionado que las emociones alimentan muchas acciones humanas. ¿Existe alguna emoción que te haga sentir incómodo? Luego hizo una pausa, sorprendido por la naturaleza personal de la pregunta, pero algo en la forma en que Ser lo miró con una mezcla de curiosidad y empatía lo hizo sentir lo suficientemente seguro para responder honestamente. Sí, supongo que sí lo hay. Es miedo, dijo mirando hacia abajo, no solo cualquier miedo, sino el miedo a estar solo, a no ser comprendido. Zero lo miró atentamente como si sopesara sus palabras. Es por eso que los humanos formamos conexiones cercanas para evitar el aislamiento, tal vez. Respondió que estamos programados para conectarnos y estar solos es una de las cosas más difíciles para nosotros, lo Z. Su expresión se suavizó y extendió su mano, rozándola contra la de él. Entonces, nunca había experimentado lo que describes desde que llegué aquí. Me pregunto si quizás estoy empezando a entender. Entonces, sentí una oleada de calidez ante sus palabras, una inesperada sensación de cercanía. No había anticipado que ella se estuviera abriendo a él tal como él se estaba abriendo a ella, y la vulnerabilidad entre ellos se sintió tan frágil como hermosa. Su conexión se profundizó en los días siguientes y Ben se encontró esperando con ansias cada momento compartido. Le enseñó a hacer sobre las costumbres humanas, la música,
Y el humor, lo que ella encontró desconcertante y encantador. A su vez, compartió perspectivas sobre la filosofía axana, la dedicación de su sociedad a la lógica y el avance y los sacrificios que conllevaba. Una noche, mientras discutían sobre literatura humana, Sur preguntó entonces qué sacrificarías por una conexión que valoras profundamente. Luego hizo una pausa para pensar. Con cuidado, creo que renunciaría a mucho porque, al final, las conexiones entre personas son lo que le da sentido a la vida. Ser asintió con una mirada contemplativa. Cruzando su rostro hacia Axia, tal elección sería ilógica, pero estoy empezando a ver por qué los humanos lo hacen. Tal vez yo también tomaría esa decisión. Sus ojos se encontraron y en ese instante ambos sintieron que era un entendimiento compartido, un vínculo que iba más allá de la lógica o el deber. Ser se inclinó más cerca, su expresión se suavizó. Mientras lo estudiaba atentamente, luego sintió un tirón magnético, una invitación silenciosa, como si la distancia entre ellos estuviera desapareciendo. Luego susurró, su voz apenas audible, ¿es esto lo que los humanos llaman amor? El corazón de Ser latía con fuerza, el peso del momento presionándolo. Respiró profundamente, su mirada inquebrantable. Sí, Sera, creo que es en ese momento tranquilo. Los límites de sus mundos se desvanecieron dejando solo la promesa tácita de un futuro que ninguno de los dos había anticipado. Eran dos almas de diferentes galaxias, unidos por la confianza y el afecto que profanan la razón. Mientras los dedos de Ser se entrelazaban con los suyos, ambos sabían que lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Para ellos, este viaje solo estaba comenzando. Un viaje que trascendió las estrellas y los acercó más de lo que cualquiera de los dos había pensado posible en los días siguientes. Ese momento íntimo y tranquilo en el que Ben y Sera se encontraron navegando por el territorio inexplorado de su nuevo vínculo. Para Ben fue una experiencia emocionante y conmovedora, como entrar en una nueva dimensión de vida y conexión. Para Sera fue un cambio desconcertante pero innegable en su comprensión de lo que significaba preocuparse, pero su incipiente conexión no estuvo exenta de desafíos. Otros investigadores de la estación, tanto humanos como de acción, comenzaron a notar cambios sutiles en sus interacciones. La naturaleza reservada de Sira se había suavizado alrededor de Ben. Incluso su cabello, generalmente azul profundo, a menudo brillaba en tonos que significaban curiosidad, calidez y algo cercano a la alegría. Algunos de sus compañeros Hans tenían curiosidad, mientras que otros susurraban que tal comportamiento rayaba en una desviación emocional ineficiente. Una noche mientras preparaban una comida compartida en la pequeña unidad de cocina, Sera se volvió hacia Ben con una expresión preocupada. Entonces recibí un mensaje del Consejo de Acción. Observaron anomalías en mi comportamiento. Dicen que mis datos están comprometidos por un apego indebido al sujeto humano, lo que significa que luego dejas la cuchara. Estaba sosteniendo sintiendo una mezcla de preocupación y protección. ¿Deshaz el apego? Preguntó. Frustración apretando su voz. No eres un Labat, Sera, esto no son solo datos con los que estamos tratando. Ella asintió lentamente. Eso es lo que traté de explicar, pero los protocolos de acción son firmes. Esperan una observación lógica sin influencia. Estoy en peligro de perder mi papel en esta misión. La idea de perder a Sera o de que la alejaran de la estación llenó a Ben de un dolor que no había esperado. Tomó sus manos en las suyas, su voz firme. Entonces demostrémosles que esto no es una debilidad. Esta conexión, esta confianza es tan parte de nuestra investigación como cualquier dato que pudieras reunir. La mirada de Sara se suavizó y presionó su mano suavemente contra su mejilla, un gesto que había aprendido recientemente. Era reconfortante para los humanos. Entonces te valoro no como sujeto sino como individuo, y eso hace que esto sea un desafío. Entonces demostrémosles que están equivocados. Dijo, les mostraremos que lo que encontramos no es un obstáculo sino un avance. Ser consideró esto su expresión pensativa. Tal vez, dijo después de un momento, si abordamos esto científicamente pueden escuchar. Hay precedentes de anomalías emocionales en la investigación entre especies. Juntos delinearon un plan para presentar sus hallazgos a la doctora Ne Keller, esperando que ella entendiera y apoyara su causa. Cuando llegaran a su oficina, Ser estaba de pie junto a Ben. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. La doctora Keller los saludó con su expresión estoica habitual, aunque su mirada tenía una chispa de curiosidad. Escuché que ha habido un desarrollo inesperado, dijo, haciéndole señas para que se sentaran. Sí, Ser, comenzó, su voz tranquila pero decidida. Está claro que mi interacción con Ben ha cambiado de una postura de observación neutral. Esta no era la intención del programa. Todavía creo que ha llevado a ideas que serían imposibles bajo un estudio tradicional. Desapegado. La doctora Keller levantó una ceja, su mirada aguda como cera. Miró a Ben y luego de nuevo a la doctora Keller. Confianza, compasión, entendimiento mutuo.
Me he dado cuenta de que estas no son meras peculiaridades culturales humanas, son elementos intrínsecos de su supervivencia y adaptación. Luego agregó que Sura me ha mostrado la fuerza del enfoque lógico de la búsqueda del conocimiento sin distracciones, pero creo que ambos estamos de acuerdo en que los humanos y las acciones se benefician de algo más, todos solo estamos tratando de entendernos. La doctora Keller los estudió por un largo momento, su mirada se movió entre los dos. Finalmente suspiró, reclinándose en su silla. Mientras que el consejo puede encontrar fallas en esto, no puedo negar que tal conexión entre un humano y un anciano podría ser innovadora. Lo que está en juego aquí no son solo datos, es el futuro de la verdadera unidad entre especies. El alivio los inundó a ambos y la doctora Keller continuó: responderé por ustedes dos, pero puede llevar tiempo. Convencer a los superiores. Estén preparados para el escrutinio y las preguntas. Asintieron, agradecidos por su apoyo. Durante las siguientes semanas, documentaron sus interacciones con meticuloso detalle, anotando los momentos de confianza y comprensión. Las palabras trascendidas. Sera descubrió que sus sentimientos, lo que los humanos llamaban afecto, habían fortalecido sus percepciones observacionales en lugar de nublarlas. A su vez, aprendió a apreciar la lógica y la disciplina del Señor. Rasgos que ahora sentía tan esenciales como su propia empatía. Finalmente, el día de la revisión del consejo. Ser y Ben llegaron, uno al lado del otro en una sala de conferencias virtual. Un panel de funcionarios humanos y de acción los miraba desde pantallas. Un miembro del Consejo de Acción habló. Primero su Tom Cold: este desarrollo es irregular y plantea preguntas de integridad científica. ¿Puede demostrar que esta conexión, esta anomalía, tiene algún mérito científico? Cero: un paso adelante. Su voz firme: sí, nos ha permitido acceder a conocimientos sobre la compatibilidad de la acción humana que ninguna observación desprendida podría lograr. Me ha demostrado que la emoción no es un obstáculo sino un catalizador para la comprensión. Luego agregó: la conexión humana no es un defecto, es una fortaleza, y estamos aprendiendo que el enfoque de la acción y la disciplina pueden mejorar esa fuerza. Juntos somos más de lo que podríamos ser solos. Hubo una pausa mientras el consejo procesaba sus palabras. Finalmente uno de los líderes de acción se inclinó hacia adelante, su expresión contemplativa. Si esto resulta sostenible, puede de hecho sugerir un nuevo enfoque. Consideraremos sus hallazgos, aunque se requiere un examen más profundo. Con eso la sesión terminó y Ben y Sera intercambiaron una mirada de alivio. Aunque la aprobación del consejo era tentativa, era un paso adelante, un reconocimiento del vínculo que habían forjado. Mientras caminaban de regreso a sus aposentos, Ben tomó su mano en la suya dándole un apretón tranquilizador. Lo hicimos, Ser, están empezando a entender. Ella lo miró. Sus ojos plateados se llenaron de una emoción que solo podía describir como orgullo. Sí, Ben. Lo hicimos juntos. En ese momento sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara lado a lado. Con la aprobación tentativa del cónsul entonces, y Sera sintió una nueva libertad para explorar su conexión de maneras que ninguno había anticipado. La vida en la estación se transformó de una cuidadosa serie de observaciones en una aventura compartida. Cada día ofreciendo una comprensión más profunda de los mundos y perspectivas de cada uno. A pesar de la mirada vigilante del consejo, estaban decididos a demostrar que los vínculos entre especies no solo eran posibles sino que podían romper límites que ninguno de los lados había soñado siquiera una noche. Mientras se acomodaban en el silencio de sus aposentos, el padre de Sura sonó señalando un mensaje entrante. Ella lo leyó con cuidado. Su expresión cambió de curiosidad por algo casi cercano a la tristeza. El consejo me está enviando, murmuró rompiendo el silencio. Han aprobado el informe preliminar, pero requieren mi presencia en Haya para presentar nuestros hallazgos en persona. La noticia golpeó a Ben como una ola de frío. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Dudó. No sé, podrían semanas o más. Los protocolos de acción son minuciosos y necesitarán documentación extensa. Incluso existe la posibilidad de que me reasignen de forma permanente. La idea de que Sera se vaya despertó algo profundo dentro de él, una repentina e intensa comprensión que fue más allá de la mera amistad o el respeto. Sera, eres más que solo mi compañera en esto. Te necesito aquí. Su mirada se suavizó, sus dedos rozando su mano. Entonces siento lo mismo. Nunca pensé que podría entender. Deja que Alume experimente lo que los humanos llaman apego, pero contigo encuentro mi propósito. Mi identidad. La atrajo hacia un abrazo, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Entonces quédate, susurró. Su voz se llenó de una urgencia que apenas podía contener. Si no lo hacen entender, entonces lucharé para que estés aquí. Los convenceremos juntos. Ser asintió con la cabeza. Su expresión normalmente serena se derritió en algo profundamente vulnerable. Lo intentaré. Entonces quiero continuar este viaje contigo. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, propuestas y discusiones con el consejo, pero cada vez
Serit se mantuvo a su lado decidida a llevarlo a cabo y finalmente, después de mucha deliberación, el consejo acordó dejarla continuar la investigación con Ben con la condición de que regresara periódicamente a Axia para informar sobre su progreso. Cuando llegó el mensaje oficial, entonces sintió una mezcla de triunfo y alivio. Se volvió hacia Sera sonriendo, la miró. Como si te fueras a quedar. Su cabello cambió a un tono lavanda indicando su felicidad. Sí, Ben, mientras me permitan me quedaré. Las semanas que siguieron vieron cómo su relación se profundizaba en formas que iban más allá de la simple compañía o el estudio. Luego le enseñó a hacer las complejidades del arte humano y la música, revelando la profundidad emocional detrás de cada pieza. Ella a su vez compartió la belleza de la acción, lógica y precisión, presentándole patrones matemáticos que tenían su propia forma única de elegancia. Una noche, mientras estaban de pie mirándose